Aprendo en casa. En esta segunda parte, en el área de comunicación, vamos a conocer y disfrutar narraciones literarias. Siguiendo con tus aprendizajes de hoy, para poner en práctica los derechos fundamentales de la persona, te leeré una narración literaria. Invita a tus familiares que viven contigo a que también la escuchen la narración. Un siervo indio se dirige a la casa hacienda para cumplir su turno de pongo o sirviente. Según la usanza feudal, en las haciendas de la sierra peruana, era un hombrecito de cuerpo esmirriado y con ropas viejas. Solo con verle el patrón se burló de su aspecto y de inmediato le ordenó hacer limpieza. El pongo se portaba muy servicial, no hablaba con nadie, trabajaba callado y comía solo. El patrón tomó la costumbre de maltratarlo y fastidiarlo delante de toda la servidumbre, cuando ésta se reunía de noche en el corredor de la hacienda para rezar el Ave María. El patrón obligaba al pongo a que imitara a un perro o a una vizcacha. El pongo hacía todo lo que le ordenaba, lo que provocaba la risa del patrón, quien luego lo pateaba y lo revolcaba en el suelo. Incluso los demás siervos no podían contener la risa al ver tal espectáculo. Y así pasaron varios días, hasta que una tarde, a la hora del rezo habitual, cuando el corredor estaba repleto de la gente de la hacienda, el pongo le dijo a su patrón: «Gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte». El patrón, asombrado de que el hombrecito se atreviera a dirigirle la palabra, le dio permiso, curioso por saber qué cosas diría. Entonces el pongo empezó a contarle al patrón lo que había soñado la noche anterior. Ambos habían muerto y se encontraron desnudos ante los ojos de San Francisco, quien examinó los corazones de los dos. Luego, el santo ordenó que viniera un ángel mayor acompañado de otro menor que trajera una copa de oro llena de miel. El ángel mayor, levantando la copa, derramó la miel en el cuerpo del hacendado y lo enlució con ella desde la cabeza hasta los pies. Cuando lo tocó su turno al pongo, San Francisco ordenó a un ángel viejo: «Oye viejo, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera, cúbrelo como puedas, rápido». Entonces el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, lo embadurnó en todo el cuerpo del pongo de manera tosca. Allí parecía que esa era la justa retribución de ambos, y así creyó entender el hacendado, que escuchaba atento tal relato. Sin embargo, el pongo advirtió rápidamente que allí no terminaba la historia, sino que San Francisco, luego de mirar fijamente a ambos, ordenó que se lamieran el uno al otro en forma lenta y por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció y quedó vigilando para que la voluntad de San Francisco se cumpliera. Después de escuchar la narración, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del texto? El título corresponde al cuento El sueño del pongo, cuyo autor es José María Arguedas, quien recopiló esta historia en uno de sus trabajos de investigación. ¿Quiénes son los personajes principales? El pongo, sirviente indio, pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas, no hablaba con nadie, trabajaba callado y comía en silencio. El patrón, gran señor de la hacienda, mandón, prepotente, abusivo, que humilla y maltrata al pongo delante de todos sus trabajadores. ¿Qué puedes decir del análisis del texto? En este cuento, como en otras obras literarias de Arguedas, se describe un aspecto característico de la sociedad andina de su tiempo,
el abuso y la crueldad del hacendado hacia sus trabajadores indígenas. El hacendado suele ser un misti o mestizo de una cultura medianamente occidentalizada, quien ejerce su explotación sobre la masa india de habla y tradición quechua. Los indios sirven al patrón como labradores de sus tierras, es decir, como pongos. El hacendado del cuento, solo por simple maldad, martiriza a sus pongos, un ser sencillo y humilde, obligándolo a que imite a perros y vizcachas, para luego patearlo y revolcarlo en el suelo, exponiéndolo a la burla de los demás indios. ¿Cuál es la estructura del relato? El relato cuenta con una introducción donde el autor explica su origen y su importancia en el plano literario y lingüístico. Sigue una dedicatoria que es en memoria de un notable comunero indio de Umut, Don Santos Cuyucusi Catacamara, por cuya intercesión Arguedas pudo escuchar el cuento de boca de otro comunero. El relato mismo es muy breve, no cuenta con capítulos y está expuesto de manera bilingüe, o sea, quechua y castellano. ¿Cuál será el mensaje del relato? Este cuento nos hace reflexionar sobre la condición inhumana en la que mucha gente se halla todavía en la actualidad, expresada en diversas formas de explotación, discriminación y humillación, y que sobrellevan tal condición ante la indiferencia o complacencia del resto. El escritor nos cuenta o nos muestra cómo la imaginación puede ser un recurso para conllevar tal situación extrema. Además, muestra cómo mediante esta situación se puede guardar la ira y el resentimiento que inevitablemente habrá de estallar en algún momento, ya sea expresándola indirectamente al opresor, como lo hace el pongo, o bien por la vida directa de la violencia, ambas salidas ciertamente muy legítimas.